Buenas tardes, compañeras y profesora. Les habla Carolina Rodríguez y junto a mi compañera Dayana Guevara les compartiremos a través de este recurso audiovisual qué análisis y reflexiones llegamos a partir del cuento y la lectura asignada. También se mencionará el rol que cumple el docente en cuanto a fomentar las habilidades de pensamiento filosófico en los niños de primera infancia. Por otro lado, se explicará cómo se puede aumentar y fortalecer la creatividad de los niños y por último, se dará respuesta a las preguntas del cuento. En primer lugar, encontraremos los análisis y las reflexiones. Hablaremos primero del cuento y lo primordial. Este trataba de una arañita que llegaba a un lugar totalmente desconocido para ella y se encontraba con animalitos más pequeños que ella y otros más grandes. Esto nosotros lo podemos relacionar con nuestra realidad, lo podemos comparar con lo que vivimos nosotros, ya que la arañita en el cuento la colocaban como la infancia. Entonces, si la arañita es esa infancia, los animalitos pequeños y grandes son las circunstancias que los niños se pueden encontrar a lo largo de su vida y dentro de su entorno. Los niños cuando nacen no tienen conocimiento de muchas cosas y están en constante indagación. Es decir, los niños en sus primeros años de vida todo les inquieta y todo les causa curiosidad. Entonces es allí cuando la filosofía empieza a cobrar importancia. Muchas veces los adultos creemos que los niños no pueden pensar filosóficamente o no pueden hacer filosofía y eso ahí es cuando nosotros estamos muy errados porque los niños hacen más filosofía que los adultos, porque la filosofía no es más que pensar e indagar en lo que nos asombra o lo que nos inquieta. Ahora, ¿por qué decimos que los niños hacen más filosofía que los adultos? Es porque nosotros los adultos tenemos ya conocimiento de varias cosas y creemos que no necesitamos de nuevos conocimientos, a diferencia de los niños. Los niños están llegando a un nuevo lugar, llegan a este mundo cuando nacen sin conocer muchas cosas y entonces todo lo quieren conocer, todo lo quieren experimentar. Por eso es que ellos se preguntan o se indagan, se cuestionan de muchas cosas y empiezan como a explorar y a hacer preguntas. Algo que a nosotros nos impactaba mucho del cuento era que decía que los niños se asombran por las cosas. A nosotros los adultos, cuando no, nos asombramos de las cosas, es solo en el momento, nos asombra y listo, ahí queda. Pero a los niños no, a los niños es muy diferente, a ellos les asombra y quieren ir más allá de eso que conocieron, quieren investigar más y quieren no solo llegar a una respuesta de un sí o un no, sino del por qué suceden todas esas cosas. Ahora bien, hablaremos de el rol que cumple el maestro en cuanto a fomentar ese pensamiento filosófico en los niños. El maestro entra a ser un mediador o una guía, una ayuda para el niño, para responder todas las preguntas que él tiene. Cabe resaltar que los maestros no deben dar una respuesta inmediata o darle solución de los conocimientos que tengan. Aún si se tienen esos conocimientos de lo que el niño nos está preguntando, es mejor indagar con ellos mismos y llevarlo a una realidad para que puedan ellos solucionar o resolver esas inquietudes que tienen. Nos pasa muchas veces que nosotros, por dar solución rápido o porque creemos que todas no las sabemos, entonces damos solución y respuesta de una vez a lo que el niño nos pregunta, pero tampoco le damos la oportunidad de que él vaya a esa realidad y él mismo sea el que resuelva todas esas inquietudes. Ahora bien, nosotros como maestros podemos fomentar ese pensamiento filosófico en los niños por medio de juegos, de actividades lúdicas en donde el niño sea el protagonista. Por ejemplo, si el niño quiere conocer sobre los animales, sobre las ciencias naturales, las plantas o toda la naturaleza, pues qué bonito sería que nosotros pudiéramos llevar a, eso, a los niños a la realidad. Cuando se habla de realidad, no necesariamente se hace referencia a que tengamos que llevar a los niños a la naturaleza o que tengamos que ir a un jardín botánico para que el niño pueda experimentar. No, nosotros mismos en la casa o en el colegio esto se puede hacer, llevarlos a la realidad. Es que si a los niños les interesa
¿Cómo van creciendo las plantas poco a poco? Pues podemos sembrar una planta desde el inicio, desde la semillita. Esto lo podemos hacer en estos dos contextos. No necesariamente tenemos que desplazarnos a ir a un lugar específico para que el niño pueda conocer, sino que si él lo tiene tan cerca, él lo tiene todos los días, lo está vivenciando todos los días, así es cuando le van surgiendo más dudas y ahí mismo le van llegando esas respuestas. Eh, Desde la lectura, animar a los niños a que sean lógicos se rescata cómo ellos ganan la confianza en su habilidad para pensar por su cuenta. Asimismo, el pensamiento científico constructivo que se mantiene dentro de este proceso. Desde allí se nombra la lógica formal como la que representa una novela en lugar de un libro, especialmente en los niños, e invita a inventar sus propios ejemplos para ilustrar las reglas. Desde allí se genera pues un cambio de perspectiva en los niños, en un cambio de pensamiento, eh, pero también cabe resaltar que desde este proceso se pueden ver vulnerables a ciertas críticas dependiendo su proceso de formación. Es allí donde el adulto o el maestro debe tener cuidado a la hora de realizar una crítica. Si la va a realizar, debe ser una crítica constructiva y no inadvertida, porque en este proceso puede afectar tanto el nivel emocional del niño como la motivación que lo lleva a ser partícipe de este proceso. Desde allí también se rescata que en lo primero que se debe hacer es una relación mutua de confianza, generar espacios de respeto donde cada uno de los estudiantes pueda dar su opinión y asimismo percibir la de los demás y hablar en torno a ello. Por otro lado, también es un medio eficaz para ayudar a los niños a darse cuenta de lo que es pensar en una manera más organizada, más lógica. Desde allí, el razonamiento se da de forma natural en cuanto a el interés y motivación que se le brinde al niño. Desde el rol que ocupa el maestro en este proceso de enseñanza-aprendizaje de la filosofía para niños, se debe tener en cuenta que debe ser un facilitador y brindar ambientes enriquecidos de aprendizaje en donde el niño no solo lo motive aquellos escritos, aquellos textos en los que se puede adentrar y en los que puede preguntarse de maneras diversas qué es lo que pasa allí, a cuestionarse, empiezan a dialogar en torno a estos, deben disfrutar de este ambiente. Asimismo, pues el maestro debe estar constantemente documentándose, fortaleciendo esas habilidades comunicativas dentro y fuera del aula para que estos espacios de comunicación, interacción y diálogo se den de manera amena y que todos los niños estén conformes, que sea agradable una experiencia enriquecida, llena de amor por lo que están leyendo, por lo que están aprendiendo a partir de sus conocimientos, a partir de esa búsqueda de indagar en cualquier tema, que sea base el interés del niño por participar de este espacio y que el maestro sea ese facilitador que le brinda este espacio. Desde el rol que ocupa el estudiante en este proceso debe ser un rol activo y creativo en el ámbito de que debe crear sus propias respuestas, que él no te va a esperar a que el maestro le dé como tal la respuesta, sino el tener el interés y la base filosófica en la cual formarse.
Desde allí, pues la pregunta es una base importante en el desarrollo del niño, en ese quehacer que tiene diariamente y que se va fortaleciendo con cada una de las experiencias que está viviendo. Desde allí, pues el pensamiento creativo que el niño va a utilizar durante este periodo, durante las sesiones en que se realicen estos diálogos, la filosofía para niños le brinda ese espacio donde puede expresar lo que siente y a partir de una manera muy espontánea, a partir de una manera que le favorezca a su personalidad, su identidad como persona y como un niño que está formándose, que está interesado por estar allí. Eh, Creo que la pasión que le pones a el empeño, a, a el aprendizaje como tal, el niño lo va a ver reflejado y no hay nada mejor que enseñar desde la persona que aprende, ¿no? Entonces, ya, con esto sería todo. Muchísimas gracias y nos vemos en otro momento. En el cuento encontrábamos algunas preguntas, las cuales eran, la primera era, ¿y si la arañita no murió? Nosotras lo comentábamos y lo hablábamos en grupo y decíamos, si la arañita no murió, puedes seguir intentando en crear más telarañas con ese hilo primordial, pues para seguir enfrentando todos los desafíos que le trae la vida. Entonces ahí eso lo relacionábamos es si los niños en algún momento caen, porque puede pasar que los niños cuando no encuentran respuestas llegan a frustrarse. Entonces es en ese momento en el que si ellos, en el que si ellos caen, ayudarlos a volver a levantar para que puedan seguir enfrentando cada situación. La segunda pregunta era, si luego despierta cuando su tela que la envuelve se ha roto por alguna razón, entonces muchas veces también pasa con los niños que llega a morir esa creatividad que ellos tienen o llega a morir muchas veces ese interés por lo que les comentaba en la pregunta anterior, que se frustran. Entonces, pues si ellos se despiertan por sí solos es mucho mejor porque vemos en ellos ese interés otra vez y pues así es más fácil que podamos seguir fortaleciendo o aumentando esa creatividad en ellos y ese pensamiento filosófico. La tercera pregunta era, ¿volvería a repetir su trabajo de cazar cada vez mayores bichos? Sí, creemos que sí lo puede hacer. Por ejemplo, si los niños ve que hay un reto muy grande, ellos van a tratar de darle solución a ese reto y aún así van a querer más y más retos más grandes de los que han tenido anteriormente para solucionarlo. La cuarta y quinta pregunta es ¿cómo podría comenzar de nuevo? Reconstruyendo ese hilo primordial. Nosotros el hilo primordial lo hablábamos que podría ser un agente, podría ser los padres, los profesores o alguna persona que esté al cuidado de ese niño. Entonces, ¿cómo ellos pueden volver a comenzar con esa ayuda? Ellos pueden, no por sí solos, porque como les mencionaba, se frustran y es muy difícil que ellos sin ayuda de alguien vuelvan a decir tengo interés por algo. Entonces ese hilo primordial puede ser cualquier persona que esté cercana a él que lo ayude a decir mira, lo vamos a volver a hacer y yo estoy aquí para ayudarte. La sexta y séptima pregunta dicen, ¿cómo trabajarías este cuento con los niños de un aula de primera infancia y qué mediaciones emplearías? Nosotros lo hablábamos, pues que es un cuento que al final o emplean algunas palabras como suicidio y eso al final del cuento o en su fin. Entonces nosotros decíamos que lo podríamos trabajar cambiándole ese fin, pero que no seamos nosotras quien cambie
el final del cuento, sino que sean ellos mismos, para también llevarlos a una imaginación, llevarlos a que fortalezcan esa creatividad que tienen. ¿Y cómo lo emplearíamos nosotros? Por medio de un tiempo de lectura. Entonces ahí se lee el cuento, el adulto le lee el cuento a los niños, pero hasta cierto punto, como les había mencionado, para que ellos puedan crear el final, y cuando ya se tenga la creación del final, ya se haya leído el cuento, pues ahí hacerle preguntas a los niños teniendo en cuenta el cuento.